¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a charlar con Matías Bustos Milla acerca de su trayectoria. Espero que les guste, vamos con la intro y comenzamos con el video. Bueno, en la segunda edición de esta sección de entrevistas tenemos el gusto de contar con Matías Bustos Milla, un periodista que actualmente se desempeña en la pantalla de TNT Sports y es redactor de Clarín. ¿Cómo estás, Matías? Hola Seba, un abrazo grande, gracias por la invitación, muy bien. Muchas gracias a vos por haber aceptado. ¿Te parece si ya vamos arrancando? Te explico más o menos cómo va a ser el formato. Va a ser una entrevista donde vamos a repasar tanto tu carrera y no nos vamos a meter tanto en la vida privada tuya. Obviamente, si vos no querés hablar de algo, podés decirme paso y tranquilamente pasamos a la siguiente pregunta. No hay problema, adelante con eso, vamos. La primera pregunta es, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? Bien, solo, vivo solo, yo no tengo hijos, no tengo pareja, así que hace desde el 9 de marzo que no veo a ningún familiar. Yo vivo en Capital Federal, mi familia vive en zona sur, y bueno, yo cumplí años el 8 de marzo, el 9 nos vimos, y desde entonces no, estoy sin mi familia, trabajando, sí, todo vía remoto, desde la notebook, desde mi casa, moviéndome poco, eh, pero bueno, dándole como muchos eh, en el país, como casi todos en la profesión, y tratando de cuidarnos, que es el mensaje que podemos dar, y tratando de ayudar en lo que se pueda, por suerte con trabajo, que no es poco, eh, y hablando a la distancia con los familiares, con los amigos, que es lo que más se extraña, pero entendiendo que lo que nos corresponde es tratar de cuidarnos. Muy bien, Matías. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿En qué momento decidiste ser periodista y qué te llevó a querer ejercer esta profesión? Yo siempre marco un hecho, era muy chiquito, tenía 12 años, en un examen de literatura o de lengua, uno de los géneros que habíamos visto durante el año para escribir, durante lo que era la cursada de la primaria todavía, era una noticia periodística, y me acuerdo que me resultó muy sencillo resolverlo, lo elegí para hacer un examen en ese momento final, a la profesora le gustó muchísimo, y me propuso escribir alguna otra cuestión porque había un diario local en el cual ella ayudaba y cooperaba y colaboraba, y me propuso escribir una poesía, me salió sencillo, no era nada del otro mundo, tenía 12 años, pero recuerdo que me trajo la edición de impresa de un diario local con mi nombre, con lo que había escrito, y dije, uy, ¿qué es esto? Me acuerdo que esa me encantó, me gustó verme en esa situación. Eh, Obviamente me gustan los deportes, el fútbol en particular, lo practiqué, pero no con la decisión de ser futbolista, sino con el interés de contarlo. Y bueno, conjugando un poco el gusto por la comunicación y por los deportes, estaba bastante claro hacia dónde era que iba a tener que ir a nivel académico. Y desde entonces fui de lleno a hacer periodismo, y acá estamos, por suerte, pudiendo trabajar de ello. Y si tuvieras que decirme una referencia en el periodismo, ¿quién sería? Bueno, cuando era más chico me gustaba muchísimo por la tarde los programas o los resúmenes que hacía Juan Pablo Varsky en su momento en TN Deportivo, que me acuerdo que me los devoraba, que duraban 1 hora, 2 horas, y los ponía en continuado, y me gustaba muchísimo. Creo que además, bueno, hoy tengo la suerte de tener contacto con Juan Pablo, pero creo que además ha ido moviéndose por otros espacios que no son solo los deportivos, y lo ha hecho más que bien, así que también fue siempre como una suerte de guía, o que fui mirando lo que hacía con su trabajo. Eh, y después realmente leía, pero sin detenerme en particular en algún periodista. Era leer el diario los fines de semana en mi casa, pero no es que en particular me gustaba un periodista. Y después sí, lo que tenía era en su momento de escuchar mucho las radios, las transmisiones deportivas los fines de semana de chico, de escuchar la radio a Víctor Hugo, me acuerdo, y toda la tira de partidos y los relatos de los goles.
Y después ya, en lo que tiene que ver con otro ámbito que no es el deportivo, recuerdo que las mañanas de ¿Cuál es? Con Mario Pergolini era lo que escuchaba y lo que me interesaba por fuera de lo del deporte en sí. Me nombraste básicamente el mismo que Hernán, me dijo Mario Pergolini también, Hernán. Sí, e increíblemente somos de dos generaciones distintas. Hernán es unos años más grande que yo, pero bueno, ha atravesado y nos ha llevado a varias generaciones. También es cierto que con Hernán coincidimos en varios espacios estamos hablando de Hernán Castillo, con varios espacios de la vida, venimos de la misma zona, sé de dónde es él, de ahí sigue viviendo mi abuelo. Y bueno, a los dos nos gusta el rock, así que fuimos como años después, siguiendo un poco la huella de Hernán. Muy bien, Mati, pasemos a la siguiente pregunta. El periodista convive todo el día con el error. ¿Cómo haces para aprender a convivir con él? Y no nos gusta, es incómodo. Hay una parte narcisista del periodista, sobre todo aquel que se expone, aquel que está quizá ante cámara o que publica algo, de quedar expuesto. No es lindo, hay que ser sincero, pero también hay que entender que nadie se levanta con ganas de cometer errores, como todos en todas las profesiones. Somos falibles, tenemos que tratar de achicar los márgenes de errores para evitarlos. Tratar de evitar los que no son forzados, eso siempre lo tengo yo como un lema, aquello que no hace falta equivocarse, no hacerse los goles, las pelotas que van afuera hay que dejarlas ir afuera, no meterse los goles. Pero después, nada, es todos los días salir a enmendarlo si es que hubo un error, todos los días salir a hacer algo bueno, algo mejor, y estar tranquilo también con que si uno se equivocó no lo hizo de mala fe, sino que podemos caer en el error o en una equivocación como todos en cualquier orden de la vida. No es sencillo, porque sabemos que quizá un error que nosotros podemos llegar a tener también afecta a otras personas, o tiene un nivel de exposición que lo hace masivo. Pero bueno, tampoco está mal si uno se equivoca pedir disculpas, ¿no? Y eso a veces es lo que más cuesta en cuanto al ego, pero tenemos que también asumir que es parte de la vida y del trabajo. Yo, por ejemplo, le comentaba a Hernán y le decía que muchas veces al periodista se lo castigaba por muchas cosas que por ahí no tenían tanta relevancia como los problemas de la sociedad que hay hoy en día, por ejemplo. Sí, ocurre. Yo creo que quizá, bueno, hay un poco de todo, ¿no? En la profesión, como en todas las profesiones, ¿no? Es muy difícil generalizar con respecto al comportamiento, lo que hace uno, lo que hace otro. El periodismo es muy amplio. Creo que sí, una de las funciones, quizá la esencial del periodismo, es quizá poder interpretar la realidad y poder comunicarla desde ese lado. En particular nosotros nos dedicamos a lo deportivo, por lo cual es mucho más segmentado. Pero también hay que entender que si es difícil interpretar un espacio chico como es el mundo del fútbol, imagínate poder interpretar a toda la sociedad con todos sus gustos, con todas sus miradas. Entonces, atribuirle al periodismo el hecho de tener que tener la única mirada clara para trasladarlo hacia toda la sociedad es demasiado exigente, si se quiere el término. Pero bueno, tenemos una responsabilidad y tenemos que también entender que aquello que hacemos tiene una función esencialmente social y debemos responder a ello también, ¿no? Muy bien. Pasemos ahora a la última pregunta de esta introducción. ¿Qué es lo que hace al periodista para vos y qué tiene que tener un periodista para destacar por encima de la media? Bueno, yo creo o estoy convencido que el dato o la información tiene que ser lo que prevalezca. A fin de cuentas es lo que hace a nuestra profesión, el hecho de tener mejor o mayor cantidad de información. Después la manera de presentarlo, la manera de ampliarlo, cómo es que lo contamos, a cuánta gente le puede llegar a interesar. Serán distintas ramas que se vayan a ir expandiendo en todas las ramas que tiene el periodismo en particular. Pero creo que lo esencial es poder tener información y buena información. Yo en particular me formé en la gráfica, bueno, Hernán Castillo también, y para nosotros, los que venimos de la gráfica, el dato o la info precisa, no sé por qué creo que tiene un valor distinto. Quizá tiene que ver con que nos criamos
en la profesión escribiendo y aquello que escribimos queda asentado, queda firme, no se lo lleva el viento con las palabras. Entonces, tratamos de que ese dato sea lo más fiel posible y que la información sea lo más precisa. Creo que parados desde ese lado o parados desde esa base, empieza el trabajo periodístico. Bueno, por ejemplo, Hernán me decía que es más difícil escribir sobre un Word que preparar un programa de tele, por ejemplo. Bueno, él tiene mucho más rodaje que yo en lo que es la televisión, pero sin lugar a dudas que la hoja en blanco es un síndrome bastante difícil de romper y que no es sencillo porque a veces si uno se pone a pensar cuando habla o explica algo oralmente, lo fácil que puede ser porque tenemos tonos o si estamos en la tele tenemos gestos, cuando escribimos no, son palabras y un papel o en este caso un Word. Con lo cual debemos ser lo suficientemente precisos para dar a entender lo que queremos decir. Y es un desafío bastante complejo, bastante complejo. Yo creo que es la base del periodismo porque nos ayuda a ordenar las ideas. Y aquello que nosotros podemos lograr contar, lograr explicar a partir de un texto escrito, con las ideas ordenadas, estoy convencido que nos favorece para después hacerlo de manera oral y ni hablar si encima tenemos la posibilidad de la imagen como en la televisión. Pasemos un poquito a lo que cubrís vos, que básicamente es Boca. ¿Cuál fue el momento más complicado que te tocó cubrir Boca? Bueno, hace ya bastantes años. Creo que lo difícil de cubrir en general un equipo como lo es Boca tiene que ver con entender exacto el nivel de impacto que tiene. Miguel Russo, que bueno, ahora es el entrenador, suele decir que una hormiga en Boca es un elefante. Y otro técnico al cual yo respeto mucho y los hinchas de Boca quieren mucho, que es Carlos Bianchi, decía que en Boca cae un alfiler y se genera un terremoto. Entonces, el desafío de cubrir Boca es también entender que cada cuestión que nosotros nos vincule con ese club es capaz de generar un terremoto. Por lo cual, digo, el tema, lo difícil o el momento más difícil del mundo Boca es entender lo que es el mundo Boca. Después puedo hablarte de momentos de conflictos, de derrotas duras, de momentos particulares en los cuales había definiciones con entrenadores, con ídolos, con negociaciones, ni que hablar el tema de los últimos cruces en los últimos años con lo que tuvo que ver con River, aquella final tremenda que se tuvo que mudar a otro continente, quizá el día de Gas Pimienta. Digo, en los hechos puntuales puede haber un repaso, pero me parece que lo más difícil de cubrir Boca tiene que ver con entender que el mundo Boca tiene una repercusión muy difícil de igualar, tiene una caja de resonancia muy grande y por lo cual nos exige a nosotros que seamos conscientes que cada pieza que nosotros movemos de ese mundo es capaz de generar un efecto dominó interminable. Cuando uno logra asumir esa responsabilidad, recién después creo que está en condiciones de afrontar el día a día del mundo Boca. Mira, esta pregunta no te la iba a hacer, pero bueno, justo metiste vos el bocado y la verdad que me interesa hacértela. ¿Qué crees que salió mal el día de la final con River en Madrid? Bueno, creo que o sea, vos estás hablando de los incidentes que llevaron a trasladarlo a, No. O sea, de lo en deportivo. cuanto a lo deportivo. Ah, en cuanto a lo futbolístico. Bueno, yo creo que aquel equipo de Guillermo Barros Schelotto había modificado un poco la esencia de lo que el entrenador había pregonado en su momento. Él, si uno repasa todo lo que había sido el 2017 de Boca, había encontrado una fisonomía de juego que terminó mutando a lo que terminó siendo en 2018. No sé, para empezar, Pavón y Sebastián Villa, en su momento diseñados para atacar, ya a esa altura del 2018 estaban pensados para retroceder. Y era un equipo que a partir de ese cambio de ADN había empezado a depender esencialmente de las individualidades. Le había ocurrido en las series contra Cruzeiro, que la superó claramente, pero dependiendo de las individualidades. Le había ocurrido en la serie contra Palmeiras, en donde la explosión de Benedetto resolvió el 90% de la serie, y Boca había llegado a esa final amparado y anclado definitivamente en la importancia de cada
de cada individuo, de cada una de las partes. Y en cambio River era un equipo consolidado, un equipo capaz de mover piezas, modificar piezas y que el funcionamiento no se resintiera. Yo creo que ahí estaba la historia, ¿no? Ahí estaba el choque o el duelo interesante. Y yo creo que fueron, más allá de toda la carga emocional que tuvo y todas las dificultades que tuvo, si uno se pone a pensar, fueron 2 finales extraordinarias, con cambios de resultados, con variables, con variantes, con equipos que parecían que ganaba uno y que se lo ganaba el otro. Pero bueno, obviamente sumado y potenciado por todo lo que fue ocurriendo con la semana. Uno se pone a pensar y se tuvieron que suspender 4 veces los partidos. El partido en la cancha de Boca se suspendió por lluvia, se tuvo que jugar el otro día, el partido con River se suspendió un sábado, se suspendió un domingo, se jugó un mes después. Bueno, una serie de hechos y fue un mes y medio de una locura tremenda. Pero puntualmente lo deportivo creo que fue eso. Creo que Boca durante el 2018 fue perdiendo un poco su esencia, su ADN y se amparó en las individualidades y se encontró contra un equipo que colectivamente jugaba mejor, funcionaba mejor. Y particularmente creo que lo que a Boca le faltó fue quizá poder leer en los 2 partidos que estaba con una ventaja impensada en muchos casos, porque ambos partidos los empezó ganando y estuvo con la ventaja, y no supo leer de qué manera poder, si se quiere, sostenerla. Y eso quizá es el principal déficit que le encuentro. No nos vamos de Boca y lo que te quería preguntar ahora es, ¿cómo evaluás la gestión de Angelici? Bueno, fueron muchos años, ¿no? En algunos hechos fue la continuidad de un modo de conducción que había construido Mauricio Macri en su momento. Angelici era el tesorero designado en aquel momento por Mauricio Macri, y bueno, después estuvo en la gestión de Pompilio, cuando murió Pompilio quedó Ameal como presidente y Angelici era tesorero. Creo que había muchos puntos de conexión con esa idea de conducción de Mauricio Macri. Creo que profundizaron demasiado en lo que tiene que ver con gerenciar las áreas de un club. En algunos aspectos creo que exageradamente, se corrieron un poco de lo que yo considero que es un club social, ¿no? El rol social que tienen los clubes en la Argentina. Creo que de lo económico, Boca dio un salto de calidad, en eso es indiscutido. No por a ver, yo siempre digo lo mismo. Angelici era un buen tesorero y cuando fue presidente terminó siendo lo mismo, un gran recaudador, un muy buen tesorero, un gran administrador de riqueza. Pero creo que no alcanza solo con eso, ¿no? Para las conducciones de los clubes. Creo que en algún punto su conducción, y también reconocido por dirigentes que fueron partes de ese proceso, en algún punto terminaron demasiado alejados de la esencia de lo que tiene que ver con un club tan popular como lo que es Boca. Creo que tuvo éxitos deportivos, le faltó la parte internacional. Creo que ahí cometió un error, porque lo único que no puede prometer de ninguna manera a un dirigente es un éxito deportivo, porque es algo que le escapa. No puede prometer algo que después no va a poder resolver. Y si vamos, si se quiere, al eslogan, era el tema de los pasaportes, y lo que menos hizo durante ese periodo Boca fue ganar títulos internacionales. Creo que Boca estuvo muy ordenado en términos económicos, insisto. Creo que dio un paso adelante y se diferenció y se distanció de los otros grandes en ese aspecto, pero creo que no alcanza con eso. Y después será una cuestión de tratar de explicarlo en lo que tiene que ver con los socios del club, que quizá no se vieron identificados o no generó cierta empatía con el socio o el hincha de Boca en determinados momentos, ¿no? Y creo que esa relación como que se fue distanciando y quizá no iba de la mano con la buena administración económica del club, pero que evidentemente no veían en esa conducción, no se veían representados una buena porción de los socios e hinchas de Boca. También me parece que las elecciones, las últimas, las que ganó Ameal, estuvieron definitivamente atravesadas por la presencia de Juan Román Riquelme, así que será difícil de explicar algo contrafáctico. ¿Qué hubiese ocurrido si no participaba Riquelme? Bueno, es algo que no lo sabemos, pero que en algún punto hubo muchos socios que terminaron también votando por Angelici o por Ribaudo, que era su candidato, entendiendo que la gestión para esa cantidad o esa porción de gente había sido buena.
yo justo lo dijiste vos, pero si también te ponías al máximo ídolo de Boca en contra, era difícil. Bueno, se terminó generando eso. Por eso digo que en momentos puntuales de todo el ciclo, fueron 8 años, pareció quedar enfrentado a un poco lo que tenía que ver con el sentimiento de muchos hinchas de Boca. Nunca me arrogo el derecho de decir de todos, porque cada uno piensa de una manera distinta, pero sí de mucha gente, de una porción muy amplia. Y pareció en ese momento el presidente quedar como en la vereda de enfrente. Pasó con el caso de Bianchi también, pasó con el caso de Juan Román Riquelme, quizá en la disputa con Mebol, aquel movimiento que hizo en ese momento de intentar crear una asociación paralela a Conmebol le terminó saliendo mal porque en determinados pasajes parecieron pasarle cierta factura o al menos no encontrar cercanía en cuanto a la conducción Conmebol Boca. Pero sí, evidentemente en varios, también son 8 años, ¿no? Hay que entender que en todo ese periodo de tiempo es muy difícil no ir cayendo en determinados momentos incómodos en los que quizás su figura como presidente es muy importante, muy preponderante, porque lo es. Boca es un club muy presidencialista y creo que Angelici en ese caso actuó en consecuencia. Quizá si lo puedo marcar como un error eso, no habilitó a que el resto de sus pares de comisión directiva tuviesen una importancia y un vuelo propio. Pero sí, desde ya que la figura de Riquelme en las elecciones inclinó la balanza definitivamente para una de las listas, reconocido por el propio Daniel Angelici, digamos, no es algo que tenga una mirada yo, sino que lo dice el expresidente de club también. ¿Y cómo evalúas estos 10 meses que lleva Ameal, Pergolini y Riquelme? Bueno, es difícil también de analizar porque si nos ponemos a pensar, ellos ganaron un 8 de diciembre las elecciones, asumieron el 30 de diciembre y el 20 de marzo apareció una pandemia y hasta entonces estamos sin actividad, con lo cual yo creo que para cualquier comisión directiva que hubiese asumido en este escenario hubiese sido difícil de evaluar, salvo si hubiese existido una continuidad, que es simplemente seguir el ritmo que se viene trayendo. Yo creo que todavía no se vio la dirección que quiere tomar esta comisión directiva. Habían iniciado con acciones bastante fuertes en el nivel social, con la parte de las piletas del verano, una muestra de apertura de club para el socio, la parte de la Bombonera, el hecho de reivindicarla como el lugar de Boca, que creo que fue también uno de los lemas de la campaña. Hicieron algunas reformas en la Bombonera, mínimas, que fue el hecho de sacar el acrílico, que para mí fue riesgoso, pero que terminó saliendo muy bien, al menos en el tiempo que se pudo jugar. En lo futbolístico tenemos que evaluarlo, que en 3 meses lograron un título, eso es así, más allá de que la mitad del torneo se jugó con otra conducción, pero lo cierto es que se terminó definiendo bajo la conducción de Juan Román Riquelme como presidente del fútbol profesional. Y muy poco más, porque lo cierto es que desde el 20 de marzo las puertas del club están cerradas y vaya uno a saber de qué manera pueden llegar a volver. Creo que sí, hubo episodios que pudieron evitarse, quizá errores más bien de cómo se comunicaron, más que cómo se hicieron. Muy perfeccionable en un montón de aspectos, pero yo tengo que atravesarlo y tengo que analizarlo también, que es muy difícil conducir, sobre todo un club, después de muchos años de una manera de llevarlo hacia un lugar, con todas las ideas que uno tiene y que se vea imposibilitado a partir de un episodio absolutamente extraordinario como lo es la pandemia por el coronavirus. Y bueno, un poquito, ¿cuánto le afectó a Boca en lo económico esta pandemia? Bueno, creo que menos que a muchos clubes de la Argentina, pero porque Boca tiene un motor extraordinario, y no lo digo solo como un elogio, sino porque se escapa de lo común, que tiene que ver con la masa societaria. Boca tiene 220.000 socios que todos los meses y casi en un 95% han seguido pagando una cuota para no tener casi nada, porque hay que decirle que la mayor cantidad de gente paga su
su cuota para poder ir a la cancha o a usar las instalaciones o hacer algún otro deporte y no han podido hacer nada de eso. Sí han tenido otro tipo de beneficios, pero más bien a distancia, no con lo que tuvo que ver con lo presencial. Y a partir de eso creo que Boca tiene una ventaja por sobre el resto que tiene que ver con ese flujo de dinero fabuloso que tiene a partir de sus socios y de su gente. Después desde ya que creo que va a ser difícil porque en el medio de la pandemia también hubo una nueva devaluación de la moneda, o sea que eso también complica un montón de cuestiones. Los sponsors, dos de ellos con dificultades. Pensemos que Boca tiene un sponsor que es una aerolínea, que no vuela desde marzo. Y el otro gran sponsor es de indumentaria, que vio reducido en un 60% sus ingresos porque no han podido vender casi nada. Entonces, se lo ha afectado. Soy de los que cree que cuanto más grande es la industria, más se resiente con un freno semejante. Bueno, Boca es, para mí, el equipo, creo yo, más grande de la Argentina, y para muchos será uno de los más grandes, para no entrar en discusiones sobre eso. Y obviamente está de pie esencialmente por el respaldo que tiene de ese monstruo que son sus hinchas y sus socios. Muy bien, pasemos ahora a tu etapa en Clarín. Tus inicios fueron en 2011, es así, ¿no? Sí, en realidad tuve una etapa de pasantía primero en 2009, que duró un año, hasta mayo de 2010, ahí estuve unos meses fuera del diario, y después ya definitivamente desde enero del 2011 estoy ya en Clarín a modo de empleado más, digamos, en blanco, o más que en blanco lo diría como empleado permanente. ¿Y cómo fueron esos inicios, tus primeras experiencias en Clarín y con qué recursos contabas? Bueno, para empezar la pasantía fue fabulosa porque yo venía de la facultad y fue como un curso acelerado de lo que era el periodismo en una redacción, de una redacción mucho más numerosa de la que es hoy en día y la que son hoy en día las redacciones, con colegas que a uno lo han ayudado mucho, muchísimo, fueron docentes en el día a día, fue la parte práctica, si se quiere, de toda la teoría que uno va incorporando en la facultad, eh, con muchos colegas y muchos compañeros acompañándote de la parte emocional también y que lo fueron guiando a uno y que fueron entendiendo el proceso de maduración que uno necesita a esa edad. Y también muchos colegas que fueron abriendo puertas y ayudando para que uno pudiese encontrar su espacio. Bueno, Hernán Castillo es uno de ellos. Yo ahí lo conozco a Hernán y fue uno de los que a todos los que éramos pasantes y los que estábamos por primera vez ahí adentro en una redacción, con todo lo que eso significaba, nos ayudó un montón y que por eso vale la pena mencionarlo y agradecerlo. Ariel Sher, Julio Marini, en fin, un montón de compañeros, Edu Menegazzi, que hasta el día de hoy es mi amigo, tengo gran relación, fueron acompañando un momento y un proceso que no es sencillo porque uno es muy chico y llega a una redacción con un peso específico, con un nombre específico. Me acuerdo que las primeras notas que aparecieron en mi firma era fuerte empezar a recibir mails de lectores quejándose o molestos o haciendo una devolución. Uno quizá no está preparado para eso y tiene que empezar a entenderlo. Cuando empieza a escribir notas con firmas que habla de clubes quizás más relevantes, más importantes, empieza uno a sentir el verdadero nivel de exposición y de relevancia que tiene poder escribir en un medio así. Y después, en lo que tuvo que ver con todo el proceso de aprendizaje, pasé quizá de la cobertura de equipos menores bueno, hasta poder llegar a Boca, arrancando por Lanús, que bueno, me lo adjudicaron en ese momento cuando fui pasante. Tuve la oportunidad y la suerte de que ese momento Lanús 2009 perdió el campeonato hasta el final y tuve mayor espacio para poder mostrarme y desenvolverme en lo que podía hacer. Después un tiempo cubriendo San Lorenzo con otros colegas, hasta bueno, el desembarco en Boca, ya con otro tipo de responsabilidad y de desafío. Y después de 10 años, como dijiste, ¿qué balance haces en tu carrera por Clarín? Bueno, que sin lugar a dudas se dio mejor de lo que me imaginé ese primer día que entré en la redacción, completamente lleno de incertidumbre y de preguntas, de dudas, si podía llegar a estar a la altura, si no.
cómo lo iba a poder hacer. Hay que pensar que, bueno, en mi casa, mi viejo, desde que soy chiquito, me acuerdo de tener ese diario los domingos y de golpe ser parte o ser uno de los que está escribiendo ahí. Me acuerdo que fue muy fuerte. También me generaba, en algunos momentos, algunas notas no las firmaba y por ahí mi papá o mi mamá leían el diario y decían, uy, ¿viste lo que dice acá? Y le tenían, sí, sí, eso lo escribí yo. Eso era muy fuerte. Y yo creo que el balance, hasta el momento, porque continúo y sigo estando en la redacción, desde ya que es positivo. Y sí, más allá de lo periodístico o además de lo periodístico, yo creo que claramente yo me formé como periodista y la profesión en esa redacción. Y ahí hubo un gran valor agregado de todos mis compañeros y los editores y jefes que han sabido ayudarme para eso. No lo desconozco para nada. Hay mucho de uno y también hay muchísimo de compañeros que son capaces de darte un consejo, de calmarte cuando uno quizá está en un mal día, de motivarte cuando te ven que quizá uno está con los brazos para abajo, de recomendarte no acelerarte en determinados procesos, de no quemar etapas, de no volverse loco, también hay mucho de sacrificio de uno, de resignar francos, vacaciones. Es un componente en general, ¿no? Me ha tocado tener que resignar vacaciones para ir a hacer una cobertura que terminó siendo mucho más importante, porque vos imaginate que uno arma sus vacaciones con amigos y te dice, mirá, podés ir a hacerte una pretemporada de Boca a Tandil, y bueno, obvio, es tu gran oportunidad. Y bueno, también es complejo llamar y decir a tus amigos, bueno, mirá, yo me bajo de las vacaciones que habíamos arreglado hace 3 meses, pero bueno, es parte del desafío de uno. Y periodísticamente, bueno, sí, ir ganándole cada vez más espacio a lo que era el diario. Bueno, ahora yo más te diría casi devenido en lo que dice el portal web. En aquel momento, lograr que una nota tuya tuviese una apertura o 2 páginas o una página en Clarín era que la nota era muy buena, ni que hablar si ese tema iba a la tapa del diario. Bueno, era ir ganándose ese lugar a fuerza del laburo de uno. Y creo que hasta el momento lo hemos hecho bien. ¿Cuál fue la nota que más placer te dio escribir? Bueno, hubo varias entrevistas que creo que repasándolas hacia atrás fueron importantes. Pero sin lugar a dudas yo tengo que marcar que cuando uno llega a cubrir Boca, por ejemplo, hay determinados protagonistas que son difíciles de llegar para poder entrevistar. Y bueno, tuvimos la suerte con Seba Varela del Río, que era mi compañero con el equipo que formábamos en Boca para el diario, que fue poder entrevistar a Juan Román Riquelme. Hacía mucho tiempo que el diario en particular no lo podía entrevistar o que no tenía la chance de hacer un mano a mano con él. Y bueno, recuerdo que en ese momento cuando pudimos tener esas entrevistas con él, charladas, espaciadas, poder hablar más allá de la nota 1 o 2 horas con él en el ambiente de Boca, ni que hablar que te abre otro tipo de puertas, otro tipo de exposición, incluso para adentro. Hay otra valoración distinta. También recuerdo que fue la última vez que yo estuve nervioso antes de una entrevista. Esa primera que tuvimos con Román y que estaba Seba, me acuerdo, mi compañero. Fue la última vez. Después de esa entrevista nunca más sentí nervios o ansiedad por entrevistar a alguien. Y creo que a partir de ahí hubo como una suerte de quiebre en mi día a día laboral dentro del diario. Yo, por ejemplo, en mi primera entrevista que fue con Armando, sabés cómo me temblaban las manos. Sí, bueno, es absolutamente normal y yo creo que también habla de lo que nos gusta esta profesión, de lo que queremos hacer. También ese tipo de temores te hace estar alerta, te hace prepararte mucho. Y me acuerdo que, bueno, no me olvido más, fue la noche previa, eran 11 de la noche, me llama Seba y me dice, mirá que nos dieron el ok, mañana tenemos que entrevistar a Riquelme, así que a las 10 estemos en el club, y a las 6:30 de la mañana ya me había levantado, ya no podía dormir, me fui temprano, así que sí, fue la última vez que sentí eso, y creo que después de esa barrera rota,
como que cambió un poco mi perspectiva para con lo laboral. Bueno, gente, si quieren ver la segunda parte de este video con Matías Bustos Milla, van a tener que apoyar con un buen like y una suscripción. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Dime tú.